Saludos a todas y a todos, bienvenidos a esta cuarta clase de nuestro seminario sobre teoría del Estado en el siglo XXI. La semana pasada analizamos algunos conceptos que someramente os recuerdo. Dijimos que el Estado, en la visión de Bob Jessop, era policontextual. Esto no hay que perderlo de vista. No hay una teoría general del Estado, sino que el Estado hay que entenderlo en cada lugar y en cada momento histórico. De lo contrario, corremos el riesgo de no poder explicar absolutamente nada. Las fuerzas políticas actúan, ¿no?, en circunstancias concretas y momentos históricos concretos, y por tanto es muy importante entender que no podemos explicar el Estado con un capitalismo industrial como el de la segunda mitad del siglo XX o con un capitalismo financiero como el actual. Esto es relevante para evitar las ensoñaciones de buscar una teoría general del Estado que intente explicarlo todo en todos los lugares y en todos los momentos históricos. Hay que renunciar, ¿no? Es una señal también de la impotencia intelectual, pero a lo mejor lo contrario era una arrogancia intelectual que nos lleva a callejones sin salida. Veíamos que íbamos a analizar el Estado como una relación social, que es el núcleo de la clase de hoy. Y también planteábamos que era muy importante entender que en este contexto histórico actual de ímpetu muy fuerte del modelo neoliberal, y que incluso en algunos lugares de América Latina o de Europa se solapa con el crecimiento de fuerzas de la extrema derecha que incluso reclaman la validez de momentos dictatoriales, pues en Grecia, en Brasil, en España. Bueno, pues hay que entender que ese marco lleva a que algunos puedan entender el Estado con una vertiente netamente proveniente de la economía. Estoy pensando en Erdogan cuando planteó de una manera inequívoca que iba a gobernar Turquía como si fuera una gran empresa, ¿no? Creo que es importante entender que este tipo de mensajes son posibles solamente por ese contexto, ¿no?, económico, que es el que marca policontextualmente al Estado en el momento actual. Vimos también que de la mano de Maquiavelo teníamos que mirar siempre, para analizar cualquier realidad social, como por ejemplo el Estado, ver las estructuras concretas de cada sociedad, ver los actores concretos y luego también ver el contexto ideológico que está operando en esos actores y que hace que las estructuras y los actores constantemente interactúen entre ellos en virtud de las constricciones propias de las estructuras, pero también de la voluntad de los actores. Por último, planteábamos que los cuatro elementos con los cuales el Estado interviene en las cuatro grandes condiciones sociales, es decir, en la economía, en la política, en el sistema jurídico y en el sistema cultural, es decir, el Estado como Estado social, y estamos haciendo una generalización que es válida en la medida en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 recoge estos cuatro grandes elementos como el marco en el cual tenemos que entender el funcionamiento que se entiende adecuado en el conjunto de la comunidad internacional. Decía que en términos económicos el Estado se entiende como un Estado social con elementos de redistribución, en términos políticos como un Estado democrático con la posibilidad de elecciones y donde también la ciudadanía pueda ser elegida, en términos jurídicos como un Estado de Derecho, con una serie de normas, ¿no?, propias de esta condición heredada del liberalismo, donde está, bueno, pues la irretroactividad de las leyes, la universalidad de las leyes, la no arbitrariedad, etcétera. Todos estos elementos conocidos que son los que pueden permitirnos hablar, ya digo, de un Estado de Derecho. Y por último, Estados nacionales o que otorgan identidades que la ciudadanía siente como parte de su propia constitución social. Bien, en la clase de hoy queremos entrar a algo que es complicado, ¿no? Y no quiero ir muy deprisa porque no es fácil. Hemos dicho que ha habido varias discusiones en la ciencia política acerca de cómo entender el Estado, ¿no? Veíamos la semana pasada, lo hemos repetido un par de veces, la interpretación weberiana, ¿no?, del Estado como el que reclama el monopolio de la violencia física legítima para el cumplimiento de los órdenes. Ya vimos que esa definición no nos valía, sobre todo porque pretende una neutralidad al Estado que no es real. El Estado no es neutral. Hemos visto que había interpretaciones que bebían del manifiesto comunista de Marx y Engels, que entendía el Estado como el consejo de administración de los intereses globales de la burguesía y que, por tanto, dejaba solamente como salida luchar contra el Estado. Es decir, las tesis de John Holloway, cuando plantean que hay que cambiar el mundo sin tomar el poder, implican esto, implican que el Estado, sobre todo él está pensando en el ejemplo mexicano, es un lugar
tan tomado por los intereses de una clase que ni siquiera sería la burguesía, sino de algunas fracciones de la burguesía ancladas principalmente en el PRI y en el PAN, y que por tanto, según su marco teórico, sería imposible utilizar el Estado para ningún tipo de transformación. El propio Marx, veíamos, en la Guerra Civil en Francia, hace una pequeña matización y plantea que hay una autonomía relativa. Claro, ¿eso qué significa, según algunas lecturas? Que el Estado es un instrumento que genera la posibilidad de que quien opere sobre él puede llevarlo hacia donde quiera. El Estado es como un coche que lo puedes conducir hacia la derecha o hacia la izquierda. Pues, como decían los laboristas ingleses, pues tampoco es cierto. Y tampoco es cierto que el Estado tenga una autonomía absoluta y que responda a los intereses solamente del cuerpo administrativo que lo gestiona, sean militares, jueces o altos funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque ese Estado siempre tiene que operar dando respuesta a los intereses generales, si no sería algo efímero que no terminaría de funcionar. Por tanto, con todas estas discusiones, algunas que creo que eran muy relevantes, porque algunas de estas decisiones, como hemos planteado, marcan puntos de vista diferentes de cómo operar con el Estado. Sí, como ocurría en el Partido Comunista francés, se establece que el Estado es simplemente un instrumento en manos de la clase que lo controle. La clase obrera podía pensar que tomando el aparato del Estado iba a poder conducirlo, ya digo, hacia la izquierda sin ningún tipo de problema. Eso va a plantear Nikos Poulantzas, que es una ingenuidad. Y sobre esa base va a trabajar Bob Jessop y va a llegar a la conclusión de que el Estado es una relación social. Hay que detenerse para entender lo que significa esto, porque es el núcleo que atraviesa nuestro seminario. El Estado, entenderlo como una relación social, lo toma de la definición del propio Marx del capital como una relación social. Y ahí Jessop va a poner el ejemplo del señor Peels, ¿no? Un empresario inglés que, vistas las oportunidades que se abrían supuestamente en los Estados Unidos en ese proceso de apertura hacia el oeste, decide trasladarse con sus riquezas y sus trabajadores, consciente, según su análisis, de que las posibilidades allí se iban a multiplicar. Lo que ocurre es que no entendía que el capital es una relación social y, por tanto, no es igual el capital en Inglaterra que el capital en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que cuando traslada a todos sus trabajadores a Estados Unidos, la posibilidad allí de disponer de tierras y la posibilidad de encontrar trabajos alternativos hace que su capital se le vaya, ¿no? Y que busque otras posibilidades que no estaban abiertas en Inglaterra, pero que sí que estaban abiertas en los Estados Unidos. La idea de esto hace referencia a que prácticamente todos los ámbitos sociales debemos entenderlos como una relación social. Durante algunos años, en la clase de Teoría del Estado, invitaba, ¿no?, a alguna alumna a levantarse a decir su nombre, le pedía que se sentara, que se volviera a levantar y dijera su nombre completo. Ya la alumna se sentía un poco inquieta, le decía que se volviera a sentar, que se levantara una tercera vez. Ya la inquietud era máxima porque era el primer día de clase, no entendía muy bien qué estaba pasando. Yo le decía, diga usted su nombre en voz alta, que lo oigan todos sus compañeros, estamos en la universidad. Y ella, preguntándose, aquí hay algo que no está funcionando, decía su nombre por tercera vez en alto, se sentaba. Yo le pedía disculpas por el experimento. No, antes de pedir disculpas decía que la noche anterior, por casualidad, me había encontrado a esa alumna que no la conocía en un bar y le había preguntado si quería una cerveza y ella me había contestado que multiplícate por 0, gusano. Me disculpaba con la alumna por el ejemplo y lo que quería trasladar lo terminaba de cerrar con el mismo ejemplo en nuestras sociedades patriarcales hecho con un alumno en vez de con una alumna. Un compañero dijo, voy a hacerlo yo eso también, ¿no? Y le preguntaba a un alumno, levántese y diga su nombre. El chico se levantaba, decía su nombre, siéntese, levántese otra vez y diga su nombre. Y el alumno decía, no me da la gana. Y entonces el profesor decía, bien, esto me sirve para explicar el poder en términos de ausencia y no en términos de presencia. Bien, la idea de fondo es que un alumno, el primer día de clase, una alumna, se enfrenta a un profesor al cual le está reconociendo dos cosas muy propias del Estado. Le está reconociendo, por un lado, potestas, es decir, la capacidad de hacerle daño, de suspenderle, de echarle de clase, de algo que siempre está construyendo el alumno respecto del profesor. No es que realmente el profesor tenga la posibilidad de castigar a un alumno sin más y de una manera arbitraria y caprichosa,
pero el alumno sí que piensa en esa relación social con el poder, que esa es una posibilidad abierta. Y por otro lado está, junto a la potestas, la autoritas. Esto es el reconocimiento de que el profesor tiene la capacidad de transmitirte conocimientos y que se presupone que lo que está haciendo en clase está orientado no a ejercer el poder, no a abusar de los alumnos, no a demostrar algún tipo de arbitrariedad mal solventada aprovechando esa desigualdad en la clase, sino que él, desde la perspectiva de los alumnos, cuando un profesor hace eso es porque forma parte de algún libreto de enseñanza. La conclusión de esto, más allá, como decía, ¿no?, de esa estructura patriarcal que sigue funcionando en nuestras sociedades, es el hecho de que el poder es una relación social igualmente. Aquí quizás debiéramos detenernos brevemente, os lo ponemos en el cuadro. Hay tres grandes definiciones de poder. Recordamos, ¿no?, la de Weber, que va a plantear que poder es la capacidad que tiene A de lograr que B haga algo al margen de su voluntad. La que luego va a desarrollar Bachrach, diciendo que el poder es la capacidad que tiene A de lograr que B también no haga algo. Este es un ejemplo que pone a raíz de una fábrica muy contaminante que curiosamente no era demandada por ninguna de las autoridades del pueblo colindante, pese a ser evidente el perjuicio en la salud de mucha gente por culpa de esa fábrica. El estudio de Bachrach demostraba que una buena parte de los concejales de esa población trabajaban en esa fábrica y, por tanto, ahí el poder operaba no actuando, sino obligando a no actuar y, por tanto, estaba más invisibilizado, pero también era poder. Y por último, Stephen Lukács, en su libro clásico de Poder, una interpretación radical, hace una tercera explicación donde dice que el poder es la capacidad, no niega las dos anteriores, que se incorporan como dos posibilidades de poder, pero añade una tercera que también es invisible y que yo creo que es muy, muy determinante. Y aún más en nuestras sociedades donde la capacidad, ¿no?, de manipular conciencias y de construir conciencias es tan alta. Dice Lukács que también el poder es la capacidad que tenía de construirle las preferencias a B. Esto os pido que lo pongáis en relación con el cuadro que vimos en la primera clase, si mal no recuerdo, donde explicábamos las teorías de la acción colectiva y explicábamos cómo las teorías de la elección racional explicaban todo en virtud al piensa mal y acertarás, es decir, a que todos los actores lo que buscan es maximizar su utilidad y que por tanto decíamos que tenía un problema porque no explicaba la diferencia entre un tipo que sobrevolaba Chernobyl para echar hormigón y sellar el reactor y evitar la radioactividad, o un tipo que raptaba niños, los prostituía y luego vendía sus órganos. Una teoría que no nos explicaba las diferencias es una teoría que falla, porque no diferencia socialmente a un héroe de un canalla y por tanto es una teoría muy, muy decapitada y por tanto es una teoría que seguramente no quiere explicar las diferencias porque no le interesa. Y ya hemos visto que las teorías de la elección racional son muy funcionales para el modelo neoliberal que pretende una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos y donde todos estamos en lucha unos contra otros. Y decía que esta interpretación de Lukács de el poder como la capacidad de construir preferencias es muy relevante a la hora de preguntarnos cómo se construyen las preferencias en una sociedad para que haya ciudadanos y ciudadanas dispuestos a sacrificarse por el conjunto, o cómo se construyen las preferencias para lograr que los ciudadanos entiendan que esto es una lucha de todos contra todos y que por tanto el egoísmo llevado hasta sus últimas consecuencias es un espacio reconocido en la propia sociedad. Hay un matiz, un adjetivo que quiero dejar claro desde ya. El trabajo de Jessop, de Bob Jessop, un trabajo muy importante, el que os hemos enseñado, que es para mí la culminación de 30 años de trabajo, el Estado, pasado, presente y futuro, insiste en esta relación, en esta definición del Estado como una relación social, y yo añado que es una relación social descompensada, porque en la lectura de Jessop siempre me queda un poco la sensación de que no se brinda la herramienta suficiente de una manera evidente de que el Estado tiene per se una fuerza enorme y que, aunque sea verdad, como él plantea, que se va a deber, ¿no?, a la correlación de fuerzas la capacidad del Estado de operar o no operar, yo creo que no se puede ignorar que el Estado tiene una serie de herramientas, entre ellas las armas, que le dan una fuerza que no tiene ningún
individuo. Y por tanto, aunque es verdad que en la obra de Jessop es evidente que él no está negando esta capacidad del Estado de tener mucha más fuerza que prácticamente ningún otro elemento, sí que matiza, basta que pensemos un Estado minúsculo con una gran multinacional. ¿Hay quién tiene más fuerza? Pues evidentemente la multinacional tiene más fuerza que el Estado. Esta diferenciación conviene hacerla porque a menudo pensamos el Estado desde los países europeos o desde Estados Unidos, que claro que son Estados con fuerza, con capacidad de a veces plantear algunos retos a los poderes de la sociedad civil, en este caso a las multinacionales, y a veces con éxito y a veces sin éxito. Y por tanto esa matización que hace Jessop es correcta, pero creo que también es correcto recordar que la relación social del Estado es descompensada, porque el Estado no deja de ser, por su gestión del ejército y por ese dibujo del Leviatán de Hobbes, ¿no? Donde cada vez que uno de nosotros cedemos una parte de nuestra libertad al Estado, el Estado, como esas pequeñas personitas que forman el Leviatán en el dibujo clásico de Hobbes, pues al acumular toda esa fuerza tiene una capacidad de lograr cosas que no lograría ningún individuo. Bien, quiero plantear que la idea de Jessop, de entender el Estado como una relación social, forma parte de un enfoque que él nos plantea, que es el enfoque estratégico relacional. Este enfoque lo que plantea, y la idea, aunque el nombre suena extraño, no es tan difícil, es que hay que salir fuera del propio núcleo estricto del Estado para poder entender el funcionamiento del Estado. Esto no es un trabalenguas, ya lo había planteado Gramsci. Gramsci plantea que está el Estado en sentido estricto, el Estado con todo lo que cualquiera interpreta como el núcleo duro del Estado, con el tesoro, la hacienda, la justicia, la policía, el ejército, los ministerios, pero luego planteaba Gramsci que para poder entender el Estado hay que entenderlo como también ampliado, y que ese Estado ampliado, donde están los medios de comunicación, la escuela, las universidades, las iglesias, los clubes de fútbol, es ahí, en ese Estado ampliado, donde a menudo el Estado puede realmente llevar a buen fin su voluntad de cambios o de políticas o de intervenciones concretas en la sociedad. Por tanto, entendamos el Estado en sentido estricto como clásicamente se entiende. Veíamos la semana pasada esa conjunción de territorio, de población y de administración, a la cual le añadía Jessop la cuarta de la idea del Estado, pero a estos cuatro elementos añadamos siempre, y recordemos porque creo que en la discusión es muy relevante, entender el Estado siempre junto al Estado ampliado, es decir, todos esos ámbitos de la sociedad civil que pueden construir las transformaciones. Bien, hay un ejemplo muy claro que hemos vivido en España recientemente, es que el Partido Popular en el gobierno durante mucho tiempo construyó una policía política con comisarios que venían de trabajar en las cloacas del Estado, en esa idea de que hay unos ámbitos del Estado donde la guerra sucia o el desconocimiento del Estado de Derecho se justifica para el propio funcionamiento del Estado. Es conocida en España la frase de Felipe González de que el Estado también funciona en las cloacas y sobrevive gracias a las cloacas. Ya digo, el Partido Popular se encargó de organizar un grupo de comisarios que cobraban del dinero público, a los cuales siempre se le encargaban tareas sucias y que iban acumulando información y, por tanto, capacidad de chantaje al propio Estado. Y el Partido Popular, en un momento determinado, utilizó a estos comisarios políticos para construir pruebas falsas contra actores políticos, en concreto contra los independentistas catalanes y también contra un partido de nueva formación que era Podemos, que había subido vertiginosamente en muy poco tiempo, con 5 millones de votos, con 71 diputados y con la capacidad de impugnar el bipartidismo existente desde la muerte de Franco. Y por tanto, el Partido Popular decidió, con estos comisarios, construir pruebas falsas que tenían dos objetivos. Por un lado, el objetivo de intentar encarcelar a esos miembros de Podemos o del independentismo catalán por haber cometido delitos, aunque eso no tendría mucho recorrido porque al ser falsas las pruebas era bastante previsible que en algún tribunal superior, incluso el Tribunal Europeo, aquello se invalidase, aunque no deja de ser cierto
que ese encarcelamiento, como ocurre ahora mismo, ¿no?, con los presos políticos catalanes, o esas dificultades jurídicas invalidarían de una manera absolutamente clara las opciones electorales de estas fuerzas políticas. Pero la segunda es la más relevante. La segunda era que esa construcción de pruebas falsas iba acompañada de su publicación en medios de comunicación afines al sistema, que eran los que invalidaban electoralmente a estas fuerzas políticas. Un bombardeo, en el caso de Podemos, durante 5 años de medios de comunicación señalando financiación ilegal, vinculaciones con grupos terroristas, vinculaciones con estados canallas, de alguna manera les invalidaba a ojos de una buena parte de la ciudadanía y, por tanto, estaban condenados a perder votos y, por tanto, condenados a no poder gobernar en este país. Creo que es un ejemplo claro que nos permite entender esta vinculación entre el Estado estricto y el Estado ampliado, sobre todo, ¿no?, en sociedades saturadas audiovisualmente, que, como decía antes, y vimos en la segunda clase, la capacidad de construir el conocimiento en una dirección u otra es enorme. Recordemos que los dos principales elementos que se explican en teoría de la comunicación son la capacidad del poder de construir lo que se llama la agenda setting, es decir, el establecimiento de la agenda, de qué se habla y de qué no se habla, y en segundo lugar, establecer el framing, es decir, el enmarcamiento de aquellas cosas de las que se habla, cómo se interpretan y cómo no se interpretan. Si se interpretan el 11 de septiembre y la entrada de los aviones en las Torres Gemelas como un atentado a la democracia o como parte de una guerra entre Estados Unidos y el mundo árabe después de la invasión de Irak. Bueno, quien construye ese marco va a determinar cuál va a ser la posición de los países, de los gobiernos, de la ciudadanía, de la opinión pública internacional respecto a esos casos concretos. Y, por tanto, tanto el enmarcamiento como el establecimiento de la agenda son dos elementos esenciales que también son, a su vez, relevantes para esa tarea del Estado de intervención en la sociedad. Bien, Jessop plantea, y os lo vamos a enseñar en un cuadro, que os invito a que os detengáis, lo leáis y detengáis el curso para leerlo. Está también en el texto que vamos a mandarlo. Y quiero dejaros claro que estas explicaciones que voy a daros no sustituyen la lectura del capítulo, porque el capítulo es complejo y no es posible que pueda contaros toda la complejidad de esto en los minutos que nos quedan. Quiero insistiros en que leáis el texto y que cualquier tipo de duda podáis consultar a los tutores para su claridad. El cuadro que os enseñamos, con 6 celdas, es la propuesta desde lo que llama Bob Jessop el enfoque estratégico relacional, que tiene como fin entender el Estado como una relación social y que nos ofrece unas gafas para ver el Estado que de otra manera nos resultaría indiferenciado. Son muchos elementos, claro, propios de quien lleva mucho tiempo trabajando en el Estado. Recordad que os dijimos que el pueblo inuit, los llamados esquimales, tienen no menos de 13 adjetivos para definir el color blanco. ¿Por qué? Porque viven en las nieves. Bueno, pues los teóricos del Estado, pues igual que un anatomista conoce más de 200 huesos que tiene el cuerpo humano y conoce cada hueso, porque cada hueso, si eres anatomista, forma parte de una realidad. Bien, pues si uno entra en la teoría del Estado con toda su complejidad, no tiene más remedio que conocer los más de 200 huesos de que se compone la comprensión del Estado. Y por eso Jessop nos ofrece 6 celdas para intentar analizarlo, que es lo que quiero ahora detenerme unos minutos. Voy a solamente mencionaros cuáles son estas celdas, unas celdas que funcionan como unas gafas que Jessop nos ofrece para intentar ver algo que de otra manera sería indistinguible. Recordad que los inuit, los esquimales, tienen hasta 13 conceptos del blanco. ¿Qué significa esto? Significa que cuando vives en esa realidad necesitas diferenciar las tonalidades o la consistencia o la densidad. Igual ocurre con el Estado. Cuando analizas profundamente su funcionamiento, pues ves cosas que no se ven a simple vista. Recordad que en la primera clase os decía que un arquitecto ve un edificio y viéndolo por fuera le ve la estructura.
sin necesidad de romper la fachada. Bueno, un buen politólogo tiene que ver lo que hay por dentro y eso es lo que nos ofrece Jessop, ¿no? 6 celdas donde nos permite entender el Estado desde 6 diferencias. Cuidado, que todo esto está mezclado. Recordemos cuando planteaba Weber, por ejemplo, los diferentes tipos de legitimidad, la tradicional, la carismática y la legal racional, y es verdad que diferenciamos unas de otras, pero es que luego en la realidad está todo muy, muy mezclado. Y por eso hacemos análisis. Lisis es romper y ana hacia atrás. Por tanto, cada vez que hacemos análisis, lo que hacemos es descomponer algo en sus partes para poder entenderlo. Luego hay que hacer síntesis, que no cometamos el error de la economía o la gente que defiende la autonomía de lo político, que sacan la política o la economía de lo social o lo jurídico, lo sacan y lo analizan como si fuera real al margen de lo social. Y eso es un profundo error, aunque por la contundencia y la fuerza que expresa esa economía dessocializada o esa autonomía de lo político o esa autonomía de lo jurídico igualmente dessocializada, ya digo, pese a esa fuerza, no podemos entenderlo como real. Eso es lo que le llevó a Bertrand Russell a calificar El Príncipe de Maquiavelo como un manual de gángsters, ¿no? Porque cuando tú te desentiendes de la propia humanidad que construye la sociedad, bueno, pues puedes dar consejos como muy eficaces, pero también desprovistos de cualquier tipo de humanidad. Bien, decía para terminar que iba a mencionaros simplemente estas 6 celdas y en la siguiente clase las vamos a analizar muy, muy despacio. Os invito a que este cuadro lo leáis y no olvidéis algo que para mí es esencial. Esta clase ni la siguiente sustituyen a la lectura del texto. El texto es muy prolijo, el texto es denso, el texto es complicado y la clase lo que busca es ayudaros a que podáis acudir al texto con mayor facilidad, pero no podemos sustituir con estas clases la lectura de los textos. Y las dudas, para eso también en este curso es muy importante acudir a los tutores y hacer los ejercicios que son los que realmente van a permitir que os familiaricéis con este tipo de categorías. Bien, rápidamente lo primero son los modos de representación, ¿no? Es decir, hace referencia al acceso al aparato del Estado. Ya lo veremos despacio, porque todas estas celdas van a tener una serie de problemas, que son las selectividades estratégicas, donde nos vamos a detener en la siguiente clase. Lo segundo son los modos de articulación, que hacen referencia a la arquitectura interna que tiene el Estado y que nos ayuda a entender su lógica si entendemos que no es lo mismo el Poder Judicial, el Poder Legislativo, dentro del propio Poder Ejecutivo los ministerios vinculados a ingreso, mientras que hay otros que son vinculados al gasto. Bueno, todas esas diferencias creo que hay que entenderlas y hay que entender también si hay escondidos elementos que permiten desigualdades. La tercera celda son los modos de intervención. Y los modos de intervención hacen referencia, y ahí nos vamos a detener mucho, a la capacidad que tiene el Estado de hacer cosas en la sociedad. Nos detendremos despacio porque este es el nivel más visual, el más conocido, el más intuitivo, el más que se ve, aunque tiene también lógicas escondidas que conviene clarificar. Aparte de estos 3 asuntos formales, plantea Jessop que hay 3 que son sustanciales, ¿no? Que se tocan. El primero son las bases sociales del Estado, que hace referencia a la inclusión de la ciudadanía en la sociedad y el papel del Estado al respecto. Estas bases sociales del Estado, ya veremos, son las que van a determinar si ese Estado decide, no sé, subir los impuestos a los ricos o, no sé, hacer una amnistía fiscal también para los ricos o bajar el impuesto del valor añadido a productos básicos. Son decisiones donde el Estado interviene en la sociedad y, por supuesto, como en todos los demás, como vemos en la columna, genera selectividades, es decir, genera desigualdades. El quinto hace referencia al proyecto de Estado. Y este no es gratuito, porque los proyectos de Estado son como las propuestas estatales que hacen que la ciudadanía sepa a qué atenerse. Por eso, Jessop va a plantear en la última columna, lo vamos a analizar en la siguiente clase de una manera más despacio, cómo todos estos elementos conducen a crisis. Si esto que puede parecer complicado, en el fondo es como si el Estado se hubiera hecho un DAFO, un FODA, ¿no? Sino que hubiera analizado cuáles son sus fortalezas y por tanto sus oportunidades y cuáles son sus debilidades y por tanto sus amenazas. Y estas crisis es un marco que establece Jessop de cómo todos estos funcionamientos estatales están abocados a potenciales, no necesarias, pero potenciales crisis. El proyecto de Estado
puede conducir a una crisis de legitimidad. ¿Por qué? Porque es el que va a plantear que la gente espera, ¿no? Determinadas cuestiones y si no se cumplen, ese Estado, ese proyecto de Estado más en concreto, va a tener, como dice Jessop, tomando un concepto de Habermas, una crisis de legitimidad. Y la última, la crisis de hegemonía, hace referencia no tanto a ese proyecto de Estado existente, sino a propuestas más amplias, ¿no? Y esto diferencia, y esto es importante que veáis el matiz sutil entre la crisis de legitimidad, que sería la crisis de que no se cumple lo que se espera, de la crisis de hegemonía, donde lo que se espera tampoco vale. Lo vamos a analizar más despacio en la siguiente clase, pero una crisis de hegemonía tiene que ver con el colapso, por ejemplo, del modelo keynesiano ante el embate brutal en el año 73 por parte del modelo neoliberal. Y toda esa discusión que va a expresar de una manera nítida el libro de Huntington, Crozier y Watanuki, La crisis de la democracia. Pero todo esto lo vamos a analizar más despacio en la siguiente clase.